En el capítulo anterior, Totis vivía una época de ensueño y maravillosas aventuras con Damián, su único amigo. Pero la magia de aquellos días se rompió por la partida de este hacia Costa Rica. Luego intentó quitarse la vida. Sin embargo, un extraño suceso se lo impidió. La prisión nunca será un lugar agradable para el ser humano, en especial si se es mudo, ciego y se recibe un trato preferencialmente brutal. Y en aquella época en que la Sombra fue condenado, la cárcel modelo de Bogotá era el sitio ideal para esta práctica. Esta era una cárcel de máxima seguridad ubicada al suroriente de la ciudad, justo frente a la Escuela de Artillería del Ejército, y aunque ya habían pasado casi 10 años desde que el juez lo condenara, nada había sido fácil para la Sombra, pues las puertas del infierno se abrieron para él desde su llegada y desde entonces tuvo que hacer uso de todo su entrenamiento militar para sobrevivir. Las primeras horas en la prisión fueron de gran tensión y ansiedad. Como ya era costumbre, a la llegada de un nuevo reo, todos los demás presos armaron un gran alboroto y le gritaban: «Quiero tu cabeza para ponerla en mi llavero», dijo una voz entre la multitud de reos que como una jauría se apilaban contra los barrotes. «¿Dormirás conmigo esta noche, princesa?», preguntó otro reo, causando que el lugar estallara en carcajadas y aumentando aún más la euforia ya existente. «Estás muerto, maldito. Tu vida me pertenece», sentenció una voz cuyo dueño no dio la cara seguramente por temor. Sin embargo, todo aquel alboroto y la gritería solo era una forma de esconder el miedo que se iba apoderando de cada uno de los habitantes de aquel lugar a medida que lograban reconocer la figura del recién llegado. Ese día la Sombra ingresó fuertemente custodiado por más de 15 guardianes, y no hubo un solo prisionero que no saliera para conocer al nuevo inquilino y ver de cerca al criminal más peligroso del país. Al paso de la Sombra, 2 hombres en un rincón rumoraban casi en susurro como si temieran ser oídos. «Es él. Es la Sombra. Se dice que ha matado a más de 60 de los mejores hombres de las fuerzas especiales, solo con sus manos y sin el más mínimo esfuerzo», comentó uno de ellos. «Sí, y dicen que se comió a varias de sus víctimas y bebió de su sangre para apoderarse de sus almas y hacerse más fuerte e inhumano», respondió el otro. «No cabe duda de que este hombre es la mano derecha del mismísimo Satanás», susurró un tercer hombre que sin ser invitado se unió a la conversación, y mientras se acercaba lanzó una rápida mirada a la Sombra para luego hacerse a sí mismo la señal de la cruz. La Sombra caminó por un largo pasillo ante la vista curiosa de todos los presos, hasta llegar casi al final del mismo. Allí el prisionero y sus escoltas se detuvieron y uno de los guardias se adelantó para abrir la puerta de una celda. En su interior, 4 reos de gran peligrosidad se mostraban ansiosos ante la llegada del nuevo inquilino, pero sus rostros palidecieron segundos después cuando el guardia se paró frente a la entrada de la celda y con voz de autoridad dijo: «Caballeros, les presento a la Sombra, el criminal más peligroso del país». El guarda se apartó y detrás de él la figura de la Sombra apareció de repente con su cabeza agachada, el cabello largo y desordenado al igual que su abundante barba. Parado a la entrada de la celda, la Sombra permaneció unos escasos segundos mientras los 4 ocupantes de la celda observaban su aterradora apariencia, cobijados por un miedo que los había dejado petrificados. Entonces uno de los guardias se aproximó y retiró las pesadas cadenas que llevaba la Sombra para luego empujarlo hacia el interior de la celda. Esto provocó que los 4 hombres retrocedieran y se pusieran a la defensiva, buscando cada uno un lugar estratégico para defenderse en caso de ser atacados por el peligroso criminal que a partir de ese momento
compartiría la celda con ellos. Con un poco de esfuerzo, el guardia tiró de la puerta y ésta se cerró de un solo golpe, y de inmediato hizo girar la llave dentro de la cerradura, y se acercó a los barrotes para mirar con gesto burlón a cada uno de los prisioneros, y luego, como si su nariz percibiera dentro de aquella celda un delicioso aroma, inhaló aire profundamente para luego exhalarlo al tiempo que exclamaba: «Ah, señoritas, puedo oler su miedo cual delicada fragancia de Chanel. Presiento que esta será una noche inolvidable y todos vamos a disfrutar de ella. Pero recuerden que en esta prisión está prohibido los excesos». El guardia y sus compañeros estallaron en risas que luego se convirtieron en carcajadas, y sin más preámbulos, se encaminaron por el extenso corredor haciendo elevadas apuestas acerca de quién lograría sobrevivir, porque estaban seguros de que esa sería una noche en que la sangre correría en el interior de aquella celda. Una vez las carcajadas se hicieron imperceptibles, el silencio se apoderó del lugar y al interior de la celda los 4 hombres se movían nerviosamente de un lugar a otro sin dejar de ver ni por un segundo a la sombra, quien permanecía inmóvil junto a la puerta. De vez en cuando se miraban unos a otros y sus miradas regresaban sobre la sombra que permanecía en el mismo lugar con la cabeza agachada y en completo silencio. El miedo y la tensión aumentaban en los 4 hombres con cada segundo que pasaba, a tal punto que pronto empezaron a aparecer en escena pequeños puñales que los 4 prisioneros uno a uno fueron sacando de agujeros hechos por ellos en las paredes y que habían sido perfectamente recubiertos para no ser detectados por los adiestrados ojos de los guardias. Era cuestión de un poco de tiempo para que cualquiera de ellos lanzara el primer ataque, pero de manera repentina, la sombra levantó su cabeza y del susto, uno de los reos dejó caer su puñal que rebotó sobre el piso de concreto, mientras que los otros 3, presos del pánico, pero aún así con gran rapidez, rodearon a la sombra, quien empezó a caminar y al mismo tiempo estiró sus manos hacia el frente para palpar a su alrededor, tratando de adquirir una idea del lugar a donde acababa de llegar. Entonces los 4 hombres se miraron entre sí con gran sorpresa. Uno de ellos, a quien le temblaba intensamente el cuchillo que empuñaba en su mano derecha, se acercó con gran cautela hasta unos pocos centímetros de la sombra y pasó su mano izquierda un par de veces muy cerca del rostro de su nuevo compañero de celda, pero no obtuvo reacción alguna, ni siquiera el más ligero parpadeo. Entonces, el reo se volvió para mirar a sus 3 compinches y luego de dejar escapar una pavorosa carcajada exclamó: «Este pobre infeliz está ciego. ¡Qué buena broma nos han jugado los malditos carceleros!» El hombre terminó su frase mientras reía hasta más no poder, y en cuestión de segundos, el miedo desapareció para dar paso a las risas y las burlas. Los 4 reos guardaron sus armas y ya sin ninguna clase de temor, uno de los reos se acercó a la sombra, quien permanecía de pie en medio de la pequeña celda. Le echó el brazo sobre los hombros y con mucha ironía y frialdad en sus palabras le dijo: «Has llegado al lugar equivocado, amigo. Si no has visto la luz, ya no la verás jamás». Al terminar, el sujeto lanzó una carcajada aún más siniestra que las anteriores y que advertía que esa noche sería funesta para alguien en esa celda. Fue así como los 4 malhechores se alejaron y en un rincón de la celda fraguaron su plan contra un nuevo inquilino que ya no les causaba ningún temor, sino más bien una incomodidad. Los 4 eran de contextura gruesa y de estaturas que superaban el 1,78 m. Habían estado en las filas del paramilitarismo y sus conciencias estaban tan sucias como el carbón. Danilo era el más alto de ellos, medía 1,89 m, tenía 28 años de edad, era de contextura recia, piel blanca,
ojos negros, cabello corto y de color castaño. Había sido condenado a 40 años de prisión por una masacre en la que murieron 38 campesinos en un pequeño pueblo del departamento de Antioquia. Toño, quien le seguía en estatura, 1,84 m y 31 años de edad, era flaco, piel morena, pelo corto, labios gruesos y ojos negros. Había sido condenado a 40 años igualmente por haber participado en la misma masacre. El tercero era Gustavo, de 22 años y 1,79 m de estatura. Era de raza indígena, piel trigueña, ojos de iris negros semirrasgados, labios delgados, pelo negro de un liso extremo y una barba muy poco poblada. A él lo condenaron a 65 años por el asesinato de 3 policías que se encontraban en su día de descanso sin uniforme y sin armas. Y el último de los 4, Rafael, más conocido como Raf, y excomandante de una cuadrilla de paramilitares, había sido condenado a 65 años de prisión por ordenar la matanza de 8 campesinos, entre los que se contaban una niña de 4 años y un niño de 7, todos miembros de una misma familia. Raf era el más bajo de todos, medía 1,78 m de estatura y también el más viejo, tenía 49 años. Era gordo en exceso, su cabeza lucía rapada, los ojos negros eran endemoniadamente penetrantes. En su boca faltaban al menos 3 dientes, lo que le daba a su sonrisa un tono siniestro. La mayor parte de su piel color canela estaba oculta bajo tatuajes que le daban la apariencia de un hombre no solo desagradable, sino también aterrador y que infundía un gran respeto entre quienes lo rodeaban. Quizás por eso, él era quien daba las órdenes en la pequeña celda. Los 4 reos confiaban plenamente en su excelente entrenamiento para poder deshacerse fácilmente de aquel hombre cuya apariencia les resultaba indeseable y que con sus discapacidades no tendría muchas opciones de hacerles frente. Los condenados coincidieron en que lo mejor para que su plan fuera exitoso era esperar a la mañana siguiente hasta después de la requisa matutina. Luego, cuando abrieran las celdas para salir al patio principal a tomar el sol y una vez los guardias se alejaran como de costumbre, Gustavo aprovecharía para tapar la cara de la sombra con un suéter de lana para impedir que gritara. Al mismo tiempo y de forma sincronizada, Toño le tomaría las manos y eso sería aprovechado por Danilo para apuñalarlo. Luego se alejarían de la celda y se mezclarían con el resto de los presos. De esa manera, el cuerpo de la sombra sería encontrado por los guardias y las sospechas no caerían sobre ellos. Con esa idea se durmieron y con la misma idea se despertaron. Esa mañana, la rutina fue la misma de todos los días. Los carceleros entraron en la celda, pero esta vez no venían en busca de armas y elementos cuya tenencia era prohibida, sino para ver quién había ganado las apuestas hechas el día anterior. Pero se llevaron una gran sorpresa al ver que los 5 hombres estaban en perfectas condiciones y en el lugar no había señales de confrontación alguna. Así que después de una rápida requisa se marcharon muy decepcionados, no sin que antes uno de ellos se volviera para observar a la sombra que ya estaba despierto sentado sobre el borde de la cama y dijo con cierta frustración en el tono de su voz: «Felicidades, sombra, acabas de sobrevivir a una noche en prisión». Luego el grupo de carceleros se marchó. Los compañeros de celda de la sombra sabían que debían esperar al menos 40 minutos más a que los carceleros regresaran y abrieran las celdas para salir a tomar el sol. Así que se mantuvieron despiertos y esperaron. La sombra, que en cambio no tenía la intención de salir de la celda, se recostó nuevamente sobre su cama y cerró los ojos como si durmiera. Después de varios minutos, la sombra parecía dormir plácidamente sin darse cuenta que sus compañeros de celda caminaban de un lado a otro esperando impacientemente a que abrieran las celdas para abalanzarse sobre él, como lobos hambrientos en busca de acabar con su vida. Los minutos seguían pasando
y la espera se hacía cada vez más larga, hasta que el peculiar sonido de los cerrojos al abrirse le puso fin a la espera, y de inmediato, tal y como lo habían planeado, los cuatro buscaron posiciones estratégicas para el ataque. Sobre el pasillo se escuchaban los pasos de los guardias acercándose cada vez más. Los carceleros, 5 en total, llegaron hasta la puerta y quitaron el candado. El ruido alertó a la sombra, quien se sentó rápidamente sobre el borde de la cama. Los guardias se quedaron un momento allí apreciando la ansiedad que se dibujaba en el rostro de aquellos 4 hombres que apenas si podían disimular la sed de sangre que los embargaba. Los 5 guardas de seguridad se miraron entre sí, y en los labios de cada uno afloró una sonrisa malévola y siniestra, porque supieron al instante que las apuestas aún continuaban. Y es que en aquella cárcel la vida valía tan poco que nadie se preocupaba más que por la suya propia. Para todo lo demás existía el código del silencio. Así que los guardias continuaron su camino hacia el patio, alejándose rápidamente para no ser testigos de nada. El sonido de sus pasos sobre las baldosas se fueron reduciendo gradualmente hasta que ya no se escucharon. Entonces, sin darle más tiempo al tiempo, los 4 hombres desde sus posiciones estratégicas y de acuerdo al plan elaborado la noche anterior, lanzaron su ataque. Muy pronto, los desgarradores gritos de un hombre que parecía luchar desesperadamente por su vida pusieron en alerta a los guardias, que regresaron del patio a paso lento, como dándole tiempo a los 4 reos para que cumplieran su desagradable labor, y al mismo tiempo se esforzaban por impedir que los presos que también los seguían de cerca ingresaran al área de celdas. Para cuando los guardias lograron controlar a los reos en el patio, en el interior de las celdas, los gritos ya habían cesado, lo que indicaba que la lucha ya había terminado, y los guardias, dando por un hecho que la sombra ya estaría muerto, aligeraron sus pasos. Pero al llegar a la celda, retrocedieron de inmediato, y en sus rostros se podía ver claramente la expresión de quien tiene frente a sí una escena que va más allá del entendimiento humano, y aún más allá de lo que la razón permite comprender. Sus miradas atónitas estaban clavadas en el interior de aquella celda. Sus corazones latían tan deprisa y tan fuerte que casi podían escucharse sus latidos en el silencio que reinaba en aquel pasillo. Aquellos hombres tenían mucha experiencia en custodiar a los más peligrosos criminales y estaban acostumbrados a ver constantemente riñas mortales dentro de aquella prisión, considerada por muchos como la más violenta del país. Solo que lo que tenían frente a sus ojos esa mañana era una escena horrorosa y que les resultaba difícil de creer. Uno de los guardias, quizás de los menos impactados por el escalofriante hallazgo, se hizo a sí mismo la señal de la cruz cuando retrocedía y exclamó en baja voz: «Que el Señor de los cielos se apiade de todos nosotros». Luego, por inercia, se llevó un silbato a su boca y sopló con fuerza en él, produciendo un fuerte sonido que puso en alerta a toda la seguridad de la cárcel. Algunos presos que habían logrado burlar la seguridad dispuesta para impedir su ingreso al área de celdas, llegaron hasta el lugar y al asomarse al interior de la celda, se tomaban la cabeza con sus manos. «Estamos condenados a morir», dijo uno de ellos con voz temblorosa, mientras que otro, a quien todo el cuerpo le temblaba y cuyo rostro estaba pálido y desencajado, dijo con gran desconsuelo: «El demonio ha venido por nuestras almas». Pronto más guardias iban llegando para reforzar la seguridad del lugar y proteger la escena, y a su llegada sus rostros también tomaban de inmediato la misma expresión de horror de los que ya estaban allí. Y no era para menos. Dentro de la celda, sentado sobre el borde de la cama, yacía la sombra. Su rostro estaba totalmente cubierto de sangre, igual que su ropa, sus manos y parte de la sábana que cubría la cama. Las paredes, que minutos antes eran de color verde claro, se habían vuelto de color rojo,
y el piso era un estanque de sangre que lentamente se desbordaba hacia la parte externa de la celda. Desperdigados por toda la celda, los cuerpos de 4 hombres, uno de ellos sin cabeza, pues parecía que se la habían arrancado con fuerza descomunal y rodado hasta quedar a la entrada de la celda. Los otros 3 tenían expuestas sus vísceras, y en el resto de sus cuerpos se podían apreciar las múltiples heridas causadas por un puñal dirigido por una mano diestra, que con gran precisión lo clavó en lugares donde el cuerpo humano tiende a ser tan débil y frágil, que al menor contacto con la filosa hoja de acero, la piel se abre como una flor en la mañana y por allí la vida se escapa, se esfuma fácil y rápidamente. La escena era tan terrorífica que nadie se atrevió a preguntarle nada a la sombra, ni mucho menos a entrar a la celda. Como medida de seguridad, los guardias hicieron que de inmediato los demás prisioneros entraran a sus celdas y ellos permanecieron afuera custodiando la escena hasta la llegada de agentes judiciales que se encargarían de hacer el levantamiento de los cuerpos. Minutos más tarde, cuando todo estuvo bajo control, sin que pusiera ningún tipo de resistencia, la sombra fue encadenado nuevamente por varios hombres que ingresaron a la celda. A pesar de que actuaron con mucha seguridad, era fácil adivinar que en el interior el miedo afloraba hasta convertirse en una expresión de terror palpable en sus rostros. Luego fue llevado hasta donde estaban los baños. Allí, aún invadidos por el temor, los guardias se encargaron de quitarle su ropa ensangrentada y usaron una manguera con un potente chorro de agua para bañarlo y retirar la sangre que estaba impregnada en su cuerpo, sus uñas y su cabello, para finalmente proporcionarle ropa limpia y ser conducido hasta una sala donde permaneció muy bien custodiado en espera de que se tomara una decisión respecto a qué hacer con él. El grave incidente traería serios problemas para Raúl Cisneros, director de la cárcel. Un hombre de baja estatura, medio gordo, piel blanca, ojos de color negro y espeso bigote, quien no dudó en llamar a su oficina a Samir, el jefe de seguridad de la prisión, para discutir sobre la delicada situación. Pasados unos minutos de reunión a puerta cerrada, los 2 hombres estuvieron de acuerdo en que la sombra debía ser reubicado, y también coincidieron en que para evitar ese tipo de situaciones, lo mejor sería ponerlo en una celda con reos que estuvieran próximos a salir en libertad, ya que tendían a ser menos problemáticos. La otra opción sería una celda en solitario, pero debido al grado de hacinamiento, eso no era posible. Entonces, de repente el jefe de seguridad se levantó de su silla y dijo: «Creo tener la solución, señor director». «Le escucho», respondió Raúl con gran expectativa en su rostro. «Verá, tengo en una celda a 3 hombres. 2 de ellos son muy jóvenes y recientemente condenados. El tercero es un hombre ya mayor que ha logrado una rebaja significativa en su condena por méritos en su buen comportamiento. Los 3 han mostrado un excelente comportamiento, por lo que les he dado un trato preferencial y una celda aparte. Esto con la idea de incentivar a los demás reos a seguir su ejemplo», dijo el jefe de seguridad. «No se hable más del asunto. Su idea es más que maravillosa. Lo felicito. Proceda de inmediato». «Enseguida daré cumplimiento a sus órdenes, señor director», dijo el jefe de seguridad y se dirigió a la puerta, pero antes de que saliera de la pequeña oficina, Raúl agregó: «Samir, no olvide que debe presentarme usted un informe completo de lo sucedido y procure maquillarlo de tal modo que no resulte tan grotesco. Eso no es bueno para mi imagen ni para mis aspiraciones futuras». «No se preocupe, señor. Sé perfectamente lo que debo hacer», respondió con gran seguridad el jefe de los guardias. Luego salió de la oficina del director y muy deprisa desapareció a través de los pasillos. Al cabo de unas horas de espera, finalmente la sombra fue conducido por los corredores hasta una nueva celda, dentro de la cual esta vez solo habían 3 hombres, 2 muy jóvenes y uno de una edad un poco más avanzada. Los 2 jóvenes, Edward de 23 años, delgado hasta los huesos, 1,68 m de estatura, piel morena y unos agraciados ojos saltones,
y su compañero Luis, de 24 años, 1,74 m de estatura, con textura gruesa, casi gordo. Los dos cumplían su tercer año en la prisión luego de ser hallados culpables y condenados a 35 años de cárcel por los asesinatos del guardia de seguridad de un banco y un cliente del mismo durante un fallido intento de asalto en el que los dos jovencitos inexpertos se enfrentaron a la policía, dando como resultado la pérdida lamentable de 2 vidas. El viejo era César, de 47 años de edad, 1,82 m de estatura, piel blanca. Tenía una abundante cabellera en la que ya aparecían algunos cabellos blancos. Su contextura era delgada y sus ojos color verde como la esmeralda podían ver las cosas claramente y con una sabiduría que solo se adquiere con el pasar del tiempo. César había sido encontrado culpable de liderar un cártel de la droga y condenado a 35 años de prisión, de los cuales ya había cumplido 8, pero su buen comportamiento lo habían hecho merecedor a una rebaja en su condena y solo le restaban poco más de 9 años para alcanzar la tan anhelada libertad. Una vez frente a la puerta de la celda, los guardias le quitaron las cadenas a la sombra y éste ingresó en ella. Caminó con sus brazos extendidos y palpando hasta que se encontró con la pared, y mientras era observado por sus nuevos compañeros de celda, la puerta se cerró tras sus espaldas. Entonces, Edward y Luis, que de inmediato reconocieron a la figura que estaba frente a ellos, corrieron hasta los barrotes y allí, con expresión de terror, en susurros suplicaron ante los guardias: ¡Ey! ¡Ey! Deben cambiarnos a otra celda. No queremos estar en la misma celda con este hombre. No creo que él esté buscando problemas. Y si ustedes se portan bien, no lo sabrán. Además, no hay más habitaciones disponibles, señoritas, concluyó en tono burlón Samir, el jefe en turno de los guardias. ¡Están locos! Este hombre va a matarnos y comernos vivos, agregó Luis también en voz baja. Bueno, al menos comerá carne fresca, su preferida, sentenció otro guardia, ocasionando una avalancha de carcajadas entre sus compañeros, y en medio de ellas movieron sus pies en dirección al patio, alejándose con prestancia mientras seguían escuchando las súplicas de los dos jóvenes delincuentes. Oigan, regresen, tienen que llevarnos a otra celda. Lo que suceda aquí será su responsabilidad, malditos, sentenció en última instancia uno de los asustados delincuentes, pero nadie atendió su clamor, o al menos a nadie le pareció importarle la suerte que los dos pudieran correr. El viejo César, que se encontraba recostado en su cama, se levantó de repente de su lugar de reposo. Echó un vistazo a su entorno para luego caminar en dirección a los barrotes y mientras se aproximaba pasó junto a los dos jóvenes y con voz pausada y llena de profunda sabiduría dijo: No le temas a un hombre por su pasado, ni lo juzgues por ello. Júzgalo por su presente, porque sólo así podrías llegar a saber si debes o no temer por lo que hará en el futuro. Los dos jóvenes miraron con sorpresa al viejo, luego se miraron el uno al otro y con gran incredulidad se acercaron a él, y uno de ellos, Edward, el más joven, le preguntó en voz baja: ¿Tiene usted idea de quién es ese hombre? Es la sombra, se apresuró a responder Luis y agregó: se dice que ha matado a más de 70 hombres y se ha comido la carne de unos cuantos, incluyendo un recién nacido. Sé quién era por las cosas que de él se cuentan, pero aún así no puedo juzgarlo basado en sus historias. ¿Y quién es ahora? Eso tampoco lo sé. Para saberlo debo empezar por conocer al hombre que acaba de entrar a esta celda y cuyo pasado parece ya no atormentar su presente. Pero si hace tan solo un par de horas que este hombre descuartizó a 4 de los hombres más temidos de esta prisión, ¿no cree usted que es motivo suficiente para temer por lo que este hombre pueda hacernos?, replicó Edward con algo de enfado en el tono de su voz.
Cada hombre es dueño de su propio destino y por tanto responsable por las consecuencias de sus actos. Además, un hombre ciego como este no atacaría a nadie, a menos de que sea atacado y que su agresor, subestimándolo, se ponga al alcance de sus manos y en ese caso estaría actuando en legítima defensa, lo que lo convierte en víctima y no en victimario, sentenció el viejo. Edward y Luis encontraron algo de lógica en las palabras de César, y aunque no terminaba por agradarles del todo la presencia de la sombra, sí encontraron algo de alivio al pensar que si mantenían la distancia de él, estarían a salvo de cualquier ataque de su parte. César pudo ver en los ojos de los jovencitos que estos habían entendido su mensaje, así que después de escupir a través de los barrotes, caminó de regreso a su lugar de descanso, encendió un cigarrillo y dirigiéndose a la sombra que se encontraba recostado sobre la litera, preguntó: ¿Fuma usted, buen hombre? La sombra se incorporó con rapidez hasta quedar sentado sobre el borde de la cama y llevó su rostro hasta el lugar donde se había originado la voz, con tal precisión que se podía pensar que veía perfectamente. Luego asintió con la cabeza. Entonces el viejo César fue hasta él con gran naturalidad y puso en su mano derecha un cigarrillo que previamente había encendido. «Ya está encendido», le advirtió César. La sombra tomó el cigarrillo y lo llevó lentamente hacia su boca, mientras que con su mano izquierda empuñada y su dedo pulgar extendido le hizo una señal de agradecimiento a César. De esa manera se dio inicio a una gran amistad entre la sombra y César. Este último pronto se convirtió prácticamente en su lazarillo, en su compañía y además en un sabio consejero. Por su parte, Edward y Luis con el paso de los días comenzaron a tener acercamientos con la sombra, aunque de manera muy tímida al principio, pero finalmente terminaron formando un gran lazo de amistad, lo cual era muy bueno para los cuatro, pues se cuidaban las espaldas los unos a los otros, ya que a pesar del terror que infundía la sombra, existían ciertos grupitos que veían en él un obstáculo que les impedía mantener el control del tráfico de drogas dentro de las instalaciones de la prisión, algo que habían perdido desde su llegada. Por esa razón estaban siempre al acecho, a la espera de un descuido o una oportunidad para atacar. Así les quedó demostrado a la sombra y sus amigos en una ocasión en que fueron sorprendidos en los baños de la prisión por un grupo de más de 15 reos armados con puñales fabricados por ellos mismos de manera rudimentaria. Eran las 5:40 de la mañana de un viernes cualquiera, y como de costumbre los cuatro se dirigieron al sector de los baños de la prisión, más exactamente a las duchas, que a esa hora estaban abarrotadas de reos para darse el correspondiente baño matutino, buscando que el agua fría en extremo que salía por las regaderas lograra sacarlos de su estado soñoliento. Desde su ingreso a los baños, los cuatro pudieron percibir la sensación de que eran el centro de atención de todas las miradas. La atmósfera allí adentro era tan densa que casi podía palparse con las manos. Todos los reos parecían saber algo que ellos no, y rápidamente algunos fueron tomando sus toallas y abandonaron las duchas dejándolos solos con un grupo de prisioneros sedientos de sangre, que de la nada empezaron a salir armados con puñales y que usaban camisetas o camisas para cubrir sus rostros, dejando al descubierto solo sus ojos. Cada uno al entrar a las duchas iba tomando una posición estratégica, formando un cerco del que la única manera de escapar era enfrentándolos. «Parece que alguno de nosotros cumple años esta mañana y tendremos una gran fiesta», dijo César con una nota de sarcasmo en su voz. De esa manera, la sombra y sus compañeros quedaron enterados de que tendrían una gran batalla. César tomó la toalla que llevaba sobre su hombro y la envolvió en su mano izquierda para usarla como escudo ante los filosos puñales, algo que fue imitado casi de inmediato por la sombra y los dos jóvenes, Luis y Eduardo. La figura robusta e imponente de la sombra pasó al frente de sus tres amigos en una clara señal de que él sería el rival a vencer antes de que pudieran tocar a sus tres compañeros, lo que provocó
que 2 de los retadores huyeran despavoridos del que pronto se convertiría en un sangriento campo de batalla. Los demás se quedaron, y aunque era fácil oler y percibir el miedo en cada uno de ellos, aún así estaban dispuestos a llevar a cabo su ataque. A falta de su visión natural, la sombra había aprendido a ver con sus oídos, desarrollando una impresionante capacidad para detectar el más mínimo movimiento a su alrededor, y su olfato le servía como un gran complemento a la hora de ubicar objetos que no estaban en movimiento, pero que tenían o despedían algún tipo de olor. Con el fin de no ser oídos y que así sus movimientos no fueran detectados por la sombra, 3 de los sujetos se desplazaron sigilosamente hacia él, rodeándolo de manera estratégica, y cuando estuvieron a la distancia ideal para lograr su objetivo, previo a una señal de uno de ellos, los 3 se lanzaron coordinadamente con sus puñales en busca de alcanzar la humanidad de la sombra. Pero el peculiar sonido de un golpe seco, provocado por el impacto del puño de la sombra contra el rostro de uno de ellos, se escuchó en el recinto, y el hombre de contextura delgada y baja estatura retrocedió trastabillando para luego caer dando vueltas por el suelo, al mismo tiempo que 3 piezas dentales salieron volando de su boca y también rodaron por el piso, y casi de inmediato la sangre se hizo presente brotando por su boca y nariz. Al otro sujeto lo recibió una patada brutal en su sien izquierda que lo mandó hasta el suelo, haciendo que su cabeza rebotara bruscamente contra el duro piso de concreto, quedando boca arriba, inconsciente y convulsionando. Pronto la sangre que emanaba de la parte posterior de su cabeza rota a causa del fuerte impacto fue creando un charco que creció rápidamente hasta unirse con la que ya brotaba de su boca y nariz. Dejándose llevar por el mismo movimiento que generó su cuerpo después de asestar la patada, la sombra giró sobre su pie de apoyo y su codo fue a estrellarse con violencia en la mandíbula del tercer sujeto, quien emitió un leve chillido y se derrumbó a los pies de la sombra, quedando en 4 patas, y antes de que pudiera recuperarse y tener alguna reacción, el rostro del hombre fue impactado de una forma aún más brutal por el pie de Edward, quien, entusiasmado y con una gran dosis de adrenalina recorriendo todo su cuerpo, se unió a la batalla. El golpe que el hombre recibió en su rostro fue tan fuerte que la piel de su cuello se rasgó como si fuera una tela vieja. Su cabeza se fue hacia atrás de manera violenta y todos pudieron escuchar claramente el sonido de su cuello al quebrarse por completo. Su cuerpo se retorció unos cuantos segundos hasta quedar inerte en medio de la sangre que brotaba como un manantial por la horrenda herida en su cuello. Al ver esto, Luis y el viejo César tomaron los puñales de los oponentes que ya habían sido fulminados por la sombra y se lanzaron en busca de los otros rivales que aún quedaban en pie, desatándose finalmente una sangrienta pelea en la que la sombra y sus 3 inseparables amigos ya llevaban una amplia ventaja. Los puñales ensangrentados entraban y salían de la piel de los combatientes que luego se desplomaban para agonizar hasta la muerte. Un pobre desdichado que se puso al alcance de las poderosas manos de la sombra sintió cómo su cabeza era llevada con fuerza hacia abajo para encontrarse con la rodilla del exmilitar, que subió con fuerza descomunal hasta estrellarse directamente con su rostro y elevándolo por el aire hasta chocar estrepitosamente de espalda contra una pared, por la cual resbaló suavemente, dejando una gran mancha de sangre desde arriba hasta abajo. Edward y Luis, acostumbrados desde muy jóvenes a las peleas callejeras en su barrio, no tuvieron ninguna dificultad para ir dejando fuera de combate a cuanto oponente se les ponía de frente. Un hombre de gran tamaño, sin un pelo en su cabeza, rostro desagradable y escasos pedazos de dientes ya negros en su boca, salió al encuentro de Edward y, plantándose frente a él con expresión y mirada desafiante, lanzó repentinamente una mortal estocada al pecho de Edward, que como felino esquivó la mortal estocada girando su cuerpo, al tiempo que apoyaba su pie sobre el borde de un viejo orinal para elevarse por el aire y así hundir hasta la empuñadura su filoso y puntiagudo cuchillo, que entró de arriba hacia abajo por la parte de atrás de la clavícula de su oponente, al lado izquierdo de su ancha espalda, hasta tocar su corazón y haciendo que se desvaneciera de inmediato. Luis, por su parte,
Sin hacer uso de su puñal, ya había dado buena cuenta de su rival de turno, al propinarle una fuerte patada en sus genitales que lo hizo gruñir como una bestia y caer de bruces acongojado por el doloroso impacto. Luego el pie derecho de Luis fue a impactarlo en su sien derecha y el sujeto dio un leve quejido para luego quedar inmóvil. De esa manera, los dos jovencitos liquidaron rápidamente a 4 rivales más con sendas puñaladas, puños y patadas que los dejaron fuera de combate y en una lenta agonía. El viejo César, en cambio, no tuvo ningún reparo en hundir varias veces su puñal con gran agilidad en la humanidad de un sujeto que trataba de apuñalar a la sombra por la espalda, y a quien la vida se le escapó velozmente a través de sus múltiples y profundas heridas, una de ellas la más mortal a la altura de su cuello. César se disponía a deshacerse de otro, pero el muy cobarde huyó junto con los que quedaban al ver su batalla perdida ante tan diestros rivales. Pronto el lugar quedó en silencio. Las paredes estaban manchadas de sangre y el piso se hacía cada vez más rojo con la sangre que aún emanaba de los cuerpos ya sin vida. Había sido una carnicería, y eso traería serios problemas, y así lo comprendieron la sombra y sus amigos. Por eso, para no ser sorprendidos por los guardias y evitar una condena mayor, Luis y César tomaron de la mano a la sombra y se apresuraron a abandonar el lugar junto con César antes de que los guardias llegaran, dejando atrás al menos 10 cuerpos, algunos ya sin vida y otros que ya empezaban a perder otra batalla, esta vez contra la muerte. Luis, que había recibido una diminuta herida en su antebrazo izquierdo, se desenvolvió el paño que tenía en su otra mano y cubrió su herida con él para evitar así que en su huida fuera quedando el rastro de sangre. Ya en la celda, gracias a su gran experiencia con heridas en el campo de batalla, la sombra tomó un pedazo de su toalla, la puso sobre la pequeña herida de Luis e hizo presión durante algunos segundos, logrando fácilmente y en muy corto tiempo detener el sangrado. Luego, muy rápidamente, Edward y César se encargaron de que todas sus prendas que se habían manchado con sangre durante la gran pelea desaparecieran. Minutos después, cuando los guardias llegaron a las celdas buscando algún indicio que los llevara a dar con los responsables del hecho de sangre, no encontraron nada que les ayudara a esclarecer los hechos. Aunque al viejo César su sabiduría le permitió saber al instante que de una u otra forma los guardias estaban al tanto del plan que se había fraguado para asesinarlos hacia unos minutos atrás. Casi pudo ver en sus rostros la frustración de verlos aún con vida y en el tono de voz de Samir, que mientras pasaba la vista por el interior de la celda preguntó: ¿Qué saben ustedes de lo sucedido en las duchas?, preguntó a regañadientes el jefe de los guardias. ¿Se ha roto algún tubo?, respondió César también con una pregunta y mostrando muy poco interés en el asunto agregó: Nos hemos bañado sin problemas hace tan solo unos minutos y lo único extraño que he visto es que el agua en las duchas estaba un poco sucia, puntualizó César. Al contrario, me parece a mí que no han disfrutado plenamente ni con tranquilidad de su ducha matutina, sugirió Samir al tiempo que con su dedo índice señalaba la camiseta de la sombra, en la que se apreciaban claramente varios cortes hechos por el puñal de alguno de sus rivales y que no logró alcanzar su piel gracias a su poderoso sentido del oído, que en el último momento le permitió esquivar el puñal con reflejos de felino.